La prueba de la realidad. Si es correcto, eso es. Las matemáticas de la simetría han revelado una perspectiva tentadora. Han esbozado un camino que conduce desde unas ideas bellas hasta la teoría central que gobierna el mundo, y más allá. Es una visión que recuerda, por su inspiración estética y su audacia, a la teoría atómica de Platón, aunque incomparablemente más sofisticada y precisa. Pero surgen dos pegas graves cuando intentamos desarrollar ese boceto grosero como un retrato de la realidad. Una es fácil de abordar, la otra supone un verdadero desafío. Nos seducirá para embarcarnos en una interesante aventura cuyo destino no está claro todavía. Empecemos por la pega fácil. La teoría extendida contiene muchas más partículas Gauss de fuerza que la teoría central y por tanto muchas más fuerzas transformativas. Tenemos, en concreto, no solo los gluones de color que cambian una carga de color fuerte por otra, y bosones débiles que cambian una carga débil por otra, sino también mutatrones que cambian una unidad de carga de color fuerte por una unidad de carga de color débil. No hay un nombre convencional para estas partículas en la literatura, así que me he inventado uno. La broma es esta. Los mutatrones producen mutaciones. Por ejemplo, hay un mutatrón que transforma una unidad de carga roja en una unidad de carga morada. Esa operación transforma la primera fila de las láminas VV y WW en la quinceava, como puedes comprobar. Así, el contacto con ese mutatrón concreto cambiará en quark rojo por un antielectrón. Nada semejante se ha observado nunca. Si las mutaciones existen, ¿por qué no hemos visto sus efectos? Láminas VV-WW. Asumiendo una mayor simetría, podemos asear la apariencia de la teoría central, resumida en las láminas RR y SS, de manera muy considerable. Así alcanzamos este icono soberbio de real igual ideal, cuya interpretación se explica en el texto. Por fortuna, este problema es muy similar a otro que ya encontramos y resolvimos en la teoría de la fuerza débil. Tal vez recuerdes que la simetría local prístina predice que los bosones débiles, al igual que el fotón y los gluones de color, tienen masa cero. Pero si la tuvieran, su influencia sería mucho más poderosa de lo que se observa en la realidad. Ese es el problema que resuelve el mecanismo de Higgs. Al llenar el espacio del material apropiado, los teóricos hicieron que los bosones débiles se hicieran pesados, y armonizaron lo real con lo ideal. Antes del descubrimiento real de la partícula de Higgs, muchos físicos se mostraban escépticos ante esa idea audaz, pero ahora la naturaleza ha testificado a su favor de la forma más elocuente. Una versión amplificada de la misma idea básica otorgaría unas masas enormes a los inoportunos mutatrones de la teoría unificada, y así suprimiría todos sus inoportunos efectos. No tenemos más que rellenar el mundo, o para decirlo con más humildad y exactitud, reconocemos que el mundo está relleno de un material que otorga masa de manera selectiva y seguimos adelante. Vamos ahora con la pega difícil. Si queremos tener simetría entre las diversas fuerzas, esas fuerzas deben tener la misma magnitud. Esto es una consecuencia inmediata de su presunta equivalencia. Pero, no la tienen. La fuerza fuerte es en verdad más poderosa que las demás. Las tres fuerzas básicas no son iguales en magnitud de ninguna de las maneras. Y la gravedad es, a primera vista, desesperadamente débil en comparación. Interludio importante aunque algo técnico. Debería hacer una pausa para explicar cómo se hace esa comparación. La idea básica es la simplicidad misma. Todas nuestras fuerzas de la teoría Gauss, basadas como están en ecuaciones del tipo Maxwell, actúan entre partículas cargadas. Para las fuerzas electromagnéticas, lo relevante es la carga eléctrica. Para la fuerza fuerte es la carga de color. Y para la fuerza débil es la carga de color débil. Para cada una de nuestras fuerzas hay una unidad o cuanto de carga. Así que para comparar las fuerzas, no hay más que comparar cómo actúan entre unidades de carga. En la práctica es un poco más complicado,
por dos razones. Primera, el efecto de la fuerza débil se suprimía a distancias mayores de 10 a la menos 16 centímetros. Y el efecto de la fuerza fuerte se suprimía a más de 10 a la menos 14 centímetros, por razones interesantes pero complicadas que hemos tratado antes. El mecanismo de Higgs y el confinamiento respectivamente. Así que, para que la comparación sea justa, solo deberíamos comparar a distancias menores que eso. Segunda, no es factible, de hecho, manipular las partículas en el espacio con ese grado de precisión. Lo que hacen los experimentadores en realidad para acceder al comportamiento a pequeñas distancias es disparar partículas una contra otra y estudiar la probabilidad de que resulten desviadas con unos ángulos relativamente grandes. Luego, deshacemos el camino, desde las desviaciones hasta las fuerzas que las causan. Tal vez recuerdes que esta fue la estrategia que utilizaron Rutherford, Geiger y Marsden para explorar el interior del átomo, allá por 1912. El principio subyacente no ha cambiado, pero hoy, al estrellar unas partículas contra otras con una energía mucho mayor, podemos acceder a distancias más cortas. La comparación de las otras tres fuerzas con la gravedad es algo más delicada. Por un lado, por todo lo que sabemos no hay una unidad básica de carga para la gravedad. Responde a la energía. Por otro lado, estamos usando sondas que tienen distinta energía para comparar fuerzas a distintas distancias. De modo que, al evaluar el poder relativo de la gravedad a esas distancias, simplemente lo sustituimos por la energía adecuada a esa distancia y calculamos la fuerza gravitatoria que ejerce. Fin del interludio técnico. Reimaginando la libertad asintótica. Habiendo llegado hasta aquí, sin embargo, no deberíamos abandonar de manera tan fácil. Y en efecto, esta gran lección de la teoría central, la libertad asintótica, insinúa una solución. En el capítulo anterior vimos lo importante que era, para entender la fuerza fuerte, percibir que la magnitud de esa fuerza varía con la distancia, haciéndose más poderosa a largas distancias y menos poderosa a cortas distancias. Esa variabilidad nos permitió reconciliar el confinamiento de los quarks, que apunta a una fuerza poderosa que se opone a las separaciones grandes, con su independencia, que apunta a una fuerza lánguida cuando la separación es corta. La libertad asintótica mueve las cosas en la dirección correcta. Como la magnitud de la fuerza fuerte decrece a distancias cortas, la diferencia entre ella y las otras fuerzas se aminora. ¿Podrían llegar a ser todas iguales? Para pasar de la esperanza a la visión y luego de la visión al cálculo, será de ayuda a reimaginar la libertad asintótica, utilizando imágenes y conceptos de validez general, más allá de la fuerza fuerte, e incluso más allá de la teoría central. Concedámonos unos ojos más ágiles y entendidos. La lámina XX muestra lo que veríamos mirando al espacio vacío, si nuestros ojos pudieran resolver intervalos de tiempo tan pequeños como 10 a la menos 24 segundos, y objetos o tamaños tan pequeños como 10 a la menos 14 centímetros. Lámina XX. Una imagen magnificada del espacio vacío, vista con una excelente resolución espacial y temporal. Esta imagen, para ser más exactos, es una instantánea de una típica distribución de la densidad de energía que surge de las fluctuaciones en las fuerzas de los campos de gluones. Las fluctuaciones de ese tipo burbujean de manera espontánea por todo el espacio, a través del tiempo, como consecuencia de la mecánica cuántica. A veces se las denomina partículas virtuales o también movimiento de punto cero. La actividad espontánea del fluido de gluones es responsable de la libertad asintótica, del confinamiento y de la mayor parte de nuestra masa, como hemos visto, puesto que aparecen como componentes centrales en unos cálculos que se han confrontado con la realidad con gran precisión y de muchas formas. La existencia de estas fluctuaciones es tan cierta como lo puede hacer cualquier cosa en ciencia. En esta imagen calculada, las concentraciones de energía más intensas se indican con los colores más cálidos, rojo y amarillo brillante, mientras que a las regiones menos intensas se les asigna un amarillo menos intenso, verde y por último azul celeste. Las regiones en que la densidad de energía está por debajo de un umbral se dejan vacías de color,
contra un fondo negro. La magnificación de esta imagen es de unas 10 a la 15 veces, de modo que la región que representa es tan pequeña comparada con una persona como la persona lo es comparada con el universo visible. Las fluctuaciones se reciclan en unos 10 a la menos 24 segundos. Ese tiempo es mucho más pequeño comparado con un segundo que un segundo lo es comparado con el tiempo desde el Big Bang. Puesto que la QCD, cromodinámica cuántica, que ha puesto a prueba con un rigor casi increíble, resulta tan cierto como lo puede hacer algo en ciencia, que esta imagen representa con precisión algo que ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo todo el tiempo, en todas partes. Pero aún hay más. El campo gluónico no es el único fluido cuántico, ni mucho menos. Podemos calcular también que el fluido fotónico, es decir, electromagnético, fluctúa, como también lo hacen los fluidos de bosones débiles. Y así lo hacen también los fluidos asociados con la creación y destrucción de las partículas de sustancia, los quarks y los leptones. El fluido de electrones fluctúa, el fluido de quarks up fluctúa, y así sucesivamente. Las consecuencias físicas de las fluctuaciones en esos otros fluidos tienden a ser menores que el efecto de las fluctuaciones en los fluidos de gluones, porque los gluones son numerosos, hay 8, e interactúan con vigor. Pero los principios generales de la teoría cuántica predicen fluctuaciones en todos los fluidos cuánticos, y hay evidencias aplastantes, obtenidas en mediciones de precisión, de que esas fluctuaciones ocurren. Para corregir nuestra visión debemos tomarlas todas en cuenta. Así como el agua distorsiona la forma en que los peces ven el mundo, también el medio del espacio, en concreto, la actividad de los fluidos cuánticos que lo llenan, distorsiona nuestra percepción de las distancias más cortas. Para percibir los principios fundamentales subyacentes, tenemos que corregir esas distorsiones. Y esa es nuestra esperanza. Las diferentes fuerzas parecen desiguales en magnitud, pero tal vez, una vez que corrijamos nuestra visión, se revelen iguales. Un fallo por poco. He aquí lo que pasa cuando llevas a cabo ese programa. Figura 40. Como puedes ver, casi funciona. Tres líneas que representan las magnitudes de las distintas fuerzas casi se encuentran en un punto, pero no del todo. Figura 40. Una vez corregidos los efectos de los fluidos cuánticos conocidos, encontramos que la unificación es un fallo por poco. Y ahora veamos un poco de información adicional sobre la figura 40. Para el caso de que te gustara entenderla con detalle técnico, para hacer el resultado tan simple como fuera posible, 3 líneas rectas. He tenido que tomar 2 decisiones ligeramente peculiares, que se indican en los textos de los ejes. He hecho que la altura de los puntos represente las magnitudes inversas, de modo que cuanto más poderosa la fuerza, más abajo aparece. Esa opción de apariencia perversa tiene también otra importante ventaja, que aparecerá en la figura 41. En la dirección horizontal he utilizado una escala logarítmica. De este modo, cada paso hacia la derecha encoge la distancia e incrementa la energía que necesitamos para sondear esa distancia, en un factor de 10. Así nuestro cálculo, pese a su modesta apariencia, nos lleva mucho más allá de donde los aceleradores actuales pueden. El grosor de las líneas indica sus incertidumbres experimentales y teóricas. Lo que esperábamos hallar era que las magnitudes de las distintas fuerzas básicas se hicieran iguales al medirse a cortas distancias o sondearse a altas energías. Tomamos los valores que hemos medido a las distancias o energías que permiten los más poderosos aceleradores disponibles. Y luego usamos teorías y cálculos para estimar lo que hallaríamos a distancias incluso más cortas o a más altas energías. En esta figura, los puntos de base que representan mediciones aparecen a la izquierda, destacados por los circulitos grises. Las distancias más cortas, a las que accedemos mediante cálculos, se extienden hacia la derecha. Se ve que casi funciona. Las 3 líneas casi se encuentran en un punto, pero no del todo. En esta coyuntura podemos buscar consuelo en las ideas de un famoso filósofo, Karl Popper. Popper nos enseñó que el objetivo de la ciencia es generar teorías falsables o refutables, y nosotros hemos generado una teoría que no es solo falsable, sino falsa, misión cumplida.
Pero pobre consuelo es ese. Hemos desarrollado una hermosa idea que parecía prometedora y casi funciona. La belleza es preciosa, no debemos abandonar tan pronto. Y ahora quisiera contarte la historia de cómo un par de amigos míos y yo mismo descubrimos una posible solución. Pero antes tengo que presentarte a otro amigo, Susi.